Me dicen, por favor, chicos, si es que se ve. Sí, Jaime, sí se ve. Se puede ver. Gracias. Ya, entonces vamos a empezar con el primer tema para su examen final, que es el cáncer de cervix. Y entonces vamos a hablar sobre su epidemiología. El cáncer de cervix va a ser el quinto a nivel mundial, el quinto más frecuente, y sin embargo en jóvenes va a ocupar el cuarto lugar con respecto a la incidencia, ¿no? Ahora, con respecto a su carcinogénesis de este cáncer de cervix, tenemos más de 30 tipos, de los cuales 15 van a ser oncogénicos. Los más conocidos van a ser el tipo 16 y el de tipo 18, acuérdense de esto. Estos van a corresponder al 70% de todos los cánceres cervicales, y en cuanto a lo que es el 6 y el 11, estos son causantes de las verrugas genitales. Entonces, para sintetizar, el 16 y 18 van a ser causantes del cáncer de cervix y el 6 y el 11 de las verrugas genitales. Esto no se olviden, memorícenlo. Luego, los factores de riesgo de este cáncer de cervix. Vamos a tener lo que es el primero y más importante, por así decirlo, el principal factor de riesgo va a ser la infección por el virus de papiloma humano. Este va a ser un factor necesario para desarrollar lo que es el cáncer de cervix, pero no suficiente. Esto quiere decir que la mujer se puede infectar, pero va a necesitar de otros factores que vamos a mencionarlos en un ratito para que se concrete lo que es el cáncer de cervix. Y dentro de estos otros factores que vamos a tener, tenemos lo que es el inicio precoz de relaciones sexuales. ¿Esto por qué? Porque mientras más temprano empiece su vida sexual la mujer, va a estar más expuesta a contagiarse del VPH, entonces también va a ser un factor de riesgo. Luego, la multiparidad, la promiscuidad, obviamente, que tengan varias parejas sexuales, el tabaquismo, el uso prolongado de anticonceptivos orales, el estado de inmunosupresión, la coinfección con el virus de la inmunodeficiencia humana, y otros factores también que van a estar aquí van a ser los factores nutricionales deficientes. Pero recuérdense aquí, lo más importante va a ser esto, la infección por VPH. Y como les mencioné, va a ser un factor necesario, pero no suficiente. Y va a ser el principal factor, no se olviden. Y ahora, con respecto a la prevención, esta se va a dividir en dos. Se va a dividir en prevención primaria y en prevención secundaria. ¿En qué va a consistir la prevención primaria? Va a consistir en lo que es el uso, o bueno, la aplicación de vacunas a todas las niñas entre los 9 a 12 años. Y en la prevención secundaria, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en la realización de lo que es el Papa Nicolau. Entonces, primaria, vacunas, y secundaria, Papa Nicolau. No se olviden tampoco de eso, es muy importante. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas del cáncer de cervix, en la mayoría de casos va a ser asintomático y, sin embargo, en las primeras manifestaciones, lo primero que va a aparecer va a ser el sangrado post relaciones sexuales o el sangrado postcoital, como se conoce, ¿no? También lo que es la presencia del flujo serosanguinolento y con mal olor, la metrorragia crónica, que va a dar lo que es una anemia, ¿no? Y también puede haber dolor pélvico, lumbosacro, y cuando ya está avanzado, puede haber lo que es edema en miembros inferiores y finalmente puede haber síntomas urinarios y también rectales. Aquí, en esta imagen de acá, vamos a ver lo que es la colposcopía. En estadio inicial, el cáncer de cervix se va a poder diagnosticar por este método. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ser lo que es una técnica que va a permitir la visión magnificada del epitelio y se va a poder observar si es que hay o no lesiones, y para esto se ayuda de dos soluciones. Una va a ser el Lugol y la otra va a ser el ácido acético. A ver, un ratito. Y ahora sí. Con respecto al ácido acético, si yo aplico esta solución y no pasa nada en el epitelio, o sea, el epitelio me va a indicar que está normal. Y si se pone blanco, como vemos aquí en esta zona de acá, voy a tratar de cambiar de color. Ya. En esta zona de acá, hemos aplicado aquí el ácido acético en todo el cuello uterino. Y lo que vemos aquí es que en estas zonitas de acá, por ejemplo, en esta zona de acá no se ha puesto blanco. Pero en la de acá, en toda esta de acá, sí se puso blanco. Entonces, en este caso del ácido acético, lo normal no se pinta. Y las lesiones malignas sí se van a pintar. Acuérdense de esto. En el ácido acético, lo normal... Ay, mi letra es horrible. No se pinta. Y las lesiones
sí se van a pintar de color blanco. Sí, blanco. Ahora, vamos a pasar a lo que es el Lugol. Hay que recordarnos que el Lugol, también más conocido como el yodo, va a ser glucofílico. Entonces, si yo aplico Lugol en un epitelio que es normal, se va a tornar marrón, como vemos aquí. Pero en un epitelio que es anormal y va a tener obviamente lo que son los cambios atróficos inmaduros y que no va a tener suficiente glucógeno, no se va a pintar obviamente, porque el Lugol va a ir al glucógeno. Y como no tiene este epitelio anormal, glucógeno obviamente no se va a pintar y se va a ver así como está aquí. ¿Cómo cambió color? Ahí está. Como está aquí. Entonces, este es anormal, no se pinta. Y el normal sí se pinta. Entonces, todo claro con eso de ahí, chicos, porque me interesa de verdad que me entiendan esto de la colposcopía, porque yo también me mareaba. Sí, todo claro, Javi. Perfecto, gracias. Entonces, siguiente. Ahora, ya, estas han sido las pepitas que he podido rescatar de lo que es el tema de cáncer de cervix, entonces vamos a pasar a resolver algunas preguntas que he conseguido de su banquero y que considero que pueden venir. Entonces, aquí, para esto necesito de su ayuda. Esta dice, es factor de riesgo para el cáncer de cervix. A, virus del papiloma humano. B, monogamia. C, antecedentes del grado uterino. D, uso de anticonceptivos, uso de método anticonceptivo de barrera. ¿Cuál creen ustedes, chicos? La A. Perfecto. Esa es... Sí, chicos. Esa es la respuesta. Virus del papiloma humano. Como les mencioné, ese va a ser el principal factor para desarrollar lo que es el cáncer de cervix. Y acuérdense que va a ser necesario, pero no suficiente. O sea, va a necesitar de otros factores adicionales para desarrollarlo en general. Ahora, acá dice, existen múltiples tipos de BPH, algunos asociados a cáncer y otros a verrugas genitales. Respecto al anterior, señale cuáles son los tipos de BPH que se asocian hasta en el 70% de los casos de cáncer de cervix. Se los mencioné también. La B. Claro, 6 y 11. No, el 6 y 11 se relaciona a lo que son las verrugas. Y la A, 16 y La A. 18. La A. A ver, se los voy a pasar aquí. Ay, se agrandó. Ahí está. Esto de acá. BPH, los dos son congénicos, los que van a producir lo que es el cáncer de cervix, el 16 y el 18. Aquí está. Y los que van a generar las verrugas, el 6 y el 11. ¿Ok? Ya. Ahora, usted se encuentra en una comunidad amazónica en la que tiene alta tasa de fallecimiento en mujeres menores de 50 años por cáncer de cervix. Decide implementar una estrategia de prevención secundaria a través de... La A, Papa Nicolau. Perfecto, exacto. Ay, perdón, se pasó. Y ahí está. Esta es la respuesta. ¿Y si alguien se acuerda cuál era la prevención primaria? Las vacunas. ¿Las vacunas? Perfecto. ¿Y se acuerdan de qué edad se aplicaban? 9 a 12. Perfecto, 9 a 12 años. Entonces, ya, si les hubieran dicho prevención primaria, ya, vacunas, ¿no? Ya. Si prevención secundaria, tome Papa Nicolau. Ahora, respecto al Papa Nicolau, esto no se los mencioné, pero ya, vamos a ver si es que están ready para su parcial. ¿Cuál creen que sea la respuesta aquí? La B. La B. La B. La B. Está aquí. El Papa Nicolau va a ser un examen de screening de bajo costo y útil para la prevención de cáncer de cervix. En sí no va a tomar mucho tiempo, no va a ser doloroso, por más que la mayoría diga que sí, y va a salvar bastantes vidas. Por lo tanto, a partir de los 20 años, después de que una mujer ya empieza su vida sexual, se le debe realizar, dependiendo
pero siempre se recomienda de cada año, pero en la literatura también dice que cuando una mujer tiene una pareja sexual exclusiva o no cuenta con pareja sexual, se le debería realizar cada 3 años. Pero si es que la mujer obviamente tiene múltiples parejas sexuales o su pareja sexual tiene múltiples, se le debería realizar lo que es el PAP cada año. Entonces ahí varía, ¿no? En esas condiciones. Pero sí, es un examen de bajo costo y de screening y que sirve, es muy útil para la detección del cáncer de cervix. Ya. Ahora, vamos a pasar a lo que es el cáncer gástrico. Primero, ¿todo claro con lo que es el cáncer de cervix? Sí, todo Sí, claro. Harley. Perfecto. Ya. Ahora, con respecto al cáncer gástrico, siempre les voy a poner un poquito de epidemiología o de como que la introducción porque a veces viene eso. Y es importante también que se memoricen como que los porcentajes o en qué puesto se ubica de la incidencia y la mortalidad. Entonces, el cáncer gástrico va a estar quinto en incidencia y cuarto a nivel de la mortalidad en todo el mundo. Luego, el adenocarcinoma aquí, bueno, los tumores en lo que viene a ser el cáncer de estómago se van a dividir en lo que es benignos y malignos. Y lo que nos interesa, obviamente, como es cáncer, van a ser los tumores malignos. Y estos van a ser la gran mayoría. Van a representar lo que es el 98% de todos los tumores malignos gástricos. Y dentro de ellos, el tumor más frecuente, el tumor maligno más frecuente, va a ser el adenocarcinoma. Con respecto a su etiología, este va a estar relacionado directamente con lo que es la coinfección por el Helicobacter pylori. ¿Y esto por qué? Porque el Helicobacter pylori va a ser productor del carcinógeno tipo 1. Eso también le puede venir. ¿De qué produce el Helicobacter pylori para generar lo que es el cáncer gástrico? El carcinoma de tipo 1. El carcinógeno de tipo 1. También otra etiología va a ser lo que son los factores genéticos, como la mutación del gen CDR1, los factores dietéticos, las lesiones premalignas y las condiciones premalignas. Ahora, dentro de los cuadros paraneoplásicos del cáncer de estómago, vamos a tener que ante pacientes con lo que es una anemia hemolítica microangiopática o también lo que es una nefropatía membranosa, hay que pensar que podría haber lo que es una enfermedad de fondo, como lo que es un cáncer gástrico. También la queratosis seborreica, como es el signo del STLAT, que es la presencia de múltiples placas queratósicas seborreicas, y eso también nos puede indicar lo que es un carcinoma, ¿no? Y luego también lo que es la coagulación intravascular diseminada, que produce trombosis arterial y venosa, como lo que es el síndrome de Trousseau. Y aquí, en esta clasificación, tenemos lo que es la clasificación de Jarvie y Lauren, y esta va a ser la más conocida, acuérdense de esto. Y esta va a dividir a lo que es el cáncer gástrico en dos, el de tipo intestinal o epidémico y el de tipo difuso o endémico. No se olviden. Y el primero, el intestinal, va a estar producido por lo que es netamente el Helicobacter pylori. Y obviamente esta infección por Helicobacter pylori nos va a llevar a una metaplasia del tejido del estómago y luego posteriormente a una displasia, ¿no? Y en el caso del difuso, este es hereditario hacia una mutación del gen que ya les mencioné, CDR1. No se olviden. Ahora, con respecto a la clínica, estos pacientes de cáncer de gástrico generalmente van a tener obviamente lo que es pérdida de peso, van a llegar caquécticos a la consulta, van a tener palidez de piel y mucosas, porque generalmente estos tumores sangran, acuérdense de eso. Van a tener ictericia por compromiso hepático de vías biliares y generalmente se puede palpar una tumoración a nivel del epigastrio. Se puede observar también los ganglios de Irish, que son adenopatía axilar izquierda, o el ganglio de Birchon, que también es una adenopatía supraclavicular izquierda. Y aquí lo más importante, que es característico de lo que es el cáncer de estómago, va a ser el nódulo de la hermana María José. Y este va a ser un nódulo que se va a ubicar a nivel umbilical, va a ser bien, bien, bien característico del cáncer de estómago. Acuérdense de esto. Nódulo de la hermana María José, ojito ahí. Si le ponen ya lo relacionan en una con lo que es el cáncer gástrico. Ahora, para el diagnóstico, ¿qué se va a utilizar?
vamos a utilizar lo que es la radiografía esófago, estómago, duodeno, y esta va a servir solo para lo que son los estadios avanzados. También vamos a utilizar lo que es la endoscopía alta, y ojito aquí, porque en este caso la endoscopía alta va a ser el gold estándar. Acuérdense de esto. El gold estándar del diagnóstico para el cáncer de estómago va a ser la endoscopía. ¿Y esto por qué? Porque se puede diferenciar a qué altura se va a encontrar el tumor. Luego también tenemos para el diagnóstico del TEM, este va a servir para el estadiaje y para el seguimiento, y luego por último la laparoscopía, que va a ayudar a definir si es que hay una enfermedad avanzada. Pero ojito, no se olviden de esto, la endoscopía es el gold estándar. Ahora, con respecto al tratamiento, el tratamiento curativo único para el cáncer de estómago va a ser la cirugía. El gold estándar del tratamiento, cirugía. No se olviden de eso tampoco. Y dentro de la cirugía, el gold estándar va a ser lo que es la gastrectomía parcial o total, dependiendo obviamente de la localización del tumor. Si se encuentra en el tercio distal, va a ir la gastrectomía parcial, y si se encuentra en el tercio, en el tercio superior, se va a ir lo que es la gastrectomía total. Más lo que es el uso de una linfadenectomía de 2. Entonces, este va a ser el gold estándar quirúrgico, y ya saben que el único tratamiento curativo para el cáncer de estómago va a ser la cirugía. Ahora, entonces, también tenemos preguntitas aquí. ¿Cuál es el tumor maligno más frecuente de estómago? El adenocarcinoma. Sí, perfecto. El adenocarcinoma. Ya, ahora. Ya. ¿Cuál es un cuadro paraneoplásico de cáncer de estómago? ¿Todas? Sí, exacto. Todas. Se los puse aquí. Ay, no puedo retroceder. Ya. Aquí están. Fallas, errores técnicos. Y aquí está. En el enunciado menciona la anemia hemolítica microangiopática. Aquí está. Tenemos a la nefropatía membranosa. Aquí también está. Tenemos a la queratosis seborreica con el signo de Ehlers-Danlos. Y también dentro de esta, ¿alguien se acuerda cuál más mencioné? Ya, voy a salir de ahí. José. Disculpa. La nódulo de María José. No, esa es una característica. Ese es un signo, una clínica, ¿no? Que se va a estar. Pero me refiero a los cuadros paraneoplásicos. Faltaba lo que es la coagulación intravascular diseminada. También va a estar dentro de lo que son los cuadros paraneoplásicos. No se olviden de eso. ¿Sí? Está aquí, la CIT. Entonces, dentro de los cuadros paraneoplásicos, para hacer memoria, vamos a tener lo que es la anemia hemolítica microangiopática, la nefropatía membranosa, la queratosis seborreica y la coagulación intravascular diseminada. No se olviden de eso, ¿sí? Y lo que su compañera nos mencionó, el nódulo de María José, va a ser la clínica que puede presentar el cáncer de estómago, que va a ser bastante característico. Ya. Ahora, ¿cuál va a ser el gold estándar para el diagnóstico del cáncer de estómago? La D. Sí, correcto, la endoscopía alta. Ya la vimos. Ya, ahora, ¿todo claro con el cáncer de estómago, chicos? Ya, entonces pasamos a cáncer de colon. Ya. Esta en sí va a ser una patología más frecuente en hombres que en mujeres. Va a ser más frecuente en el lado izquierdo, es decir, en lo que es el colon izquierdo distal. En el 95% de las lesiones precursoras va a ser lo que es un pólipo adenomatoso, ya que van a ser lesiones premalignas y son muy importantes de tratar con tiempo. No se olviden de eso. La lesión precursora más frecuente de lo que es el cáncer de colon va a ser un pólipo adenomatoso. Ojito ahí, voy a cambiar de color. Ya. Pólipo adenomatoso, la lesión precursora más frecuente, no se olviden.
y más del 95% de los cánceres colorectales son adenocarcinomas. Entonces, al igual que el cáncer de estómago, también el más frecuente va a ser el adenocarcinoma. Ahora, con respecto a su clínica del cáncer de colon, en fases tempranas, de igual forma va a ser asintomático, pero cuando ya va creciendo el tumor se va presentando cierta sintomatología. Y dentro de ellas tenemos las que son las locales. Cuando se trata de colon derecho, generalmente hay lo que es hemorragia oculta, anemia y un tumor abdominal. En el colon izquierdo, generalmente hay alteración del ritmo defecatorio, puede haber hemorragia, pero aquí en el colon izquierdo va a predominar lo que es la obstrucción. Entonces es importante que recuerden que aquí en las sintomatologías locales, en el colon derecho siempre va a sangrar, o sea, va a predominar lo que es la hemorragia. Y el colon izquierdo siempre se va a obstruir, entonces va a predominar lo que es la obstrucción. Derecho, hemorragia, izquierdo, obstrucción. Ahora, y dentro de los síntomas generales ya tenemos lo que es la astenia, la pérdida de peso, la anorexia y la fiebre, ¿no? Ahora, con respecto al tratamiento, este de igual forma va a ser quirúrgico. Va a consistir en lo que es la extirpación del tumor con márgenes adecuados, es decir, que tenga de 2 a más centímetros de bordes libres de neoplasia, más lo que es una disección de ganglios regionales. Y dependiendo obviamente de la localización del tumor, se realizará la cirugía. Aquí necesito que me presten atención. Mientras que un cáncer, mientras que haya lo que es un cáncer del ángulo hepático, se va a realizar lo que es una hemicolectomía derecha ampliada. Se agarra un poco más de los 2/3 proximales del colon transverso. Luego, si es un cáncer de colon transverso, hay que hacer lo que es una hemicolectomía derecha amplia hasta el tercio superior del colon descendente. Es decir, se va a extirpar todo el colon derecho y todo el colon transverso. Ante lo que es un cáncer de ángulo esplénico, hay que hacer una resección del colon transverso ampliado hacia el colon derecho. Y ante un cáncer de colon descendente se le va a hacer una hemicolectomía izquierda. Y por último, ante un cáncer de colon sigmoides, se realiza una resección sigmoidea. Aquí en esta tablita está la ubicación del cáncer y qué se debe realizar de acuerdo a la cirugía para erradicar este tumor que se encuentra en cada uno de estos lugares, ¿no? Lo más importante que aquí le pueden venir puede ser el colon ascendente y el colon descendente. En el caso del colon ascendente, como les mencioné, se hace una hemicolectomía derecha, se estirpa, y en el caso del colon descendente, una hemicolectomía izquierda. Así que no se olviden de eso. Ahora, con respecto a los factores de riesgo, vamos a tener factores ambientales, y en estos de aquí vamos a tener lo que es la dieta rica en grasas saturadas, la obesidad, el alcoholismo y el tabaquismo. Aquí les pueden poner, por ejemplo, menciónenme cuáles son cuál no es un factor de riesgo ambiental, y les preguntan y les ponen otro, ¿no? Y ya obviamente tienen que acordarse todos. Luego también tenemos lo que son las enfermedades asociadas, como viene a ser la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y una bacteremia por lo que es un Streptococcus bovis. Y este en sí no va a ser una causa, pero sí va a ser un desencadenante para lo que es el cáncer de colon. Luego, en la historia personal, tenemos que el paciente tenga lo que es una historia de cáncer de colon rectal previo, adenomas colorectales, que como ya mencionamos van a ser lesiones premalignas, y también que el paciente tenga lo que es cáncer de mama y o tracto genital. Dentro de lo que es la historia familiar, que tenga lo que es un síndrome de poliposis familiar y un síndrome de Lynch. Y la edad, generalmente a partir de los 40 años, ya va a predisponerse a que padezca lo que es un cáncer de colon. Sin embargo, va a existir un pico en la edad de los 75 años. Entonces, ahora sabiendo esto, la clínica del cáncer de colon derecho se caracteriza por presentar, mientras que la clínica del colon izquierdo predomina la ¿A? Sí, correcto. Como les dije, el derecho va a sangrar y el izquierdo se va a tender a obstruir. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para el cáncer de colon descendente? La C. C, izquierda. Perfecto.
exactamente, hemicolectomía izquierda. Y si les pongo ascendente, ¿cuál sería? Derecha. A derecha. Ujú. Perfecto, derecha. Ahora, ¿cuál no es un factor ambiental de cáncer de colon? La D. Perfecto. Bacteriemia por Streptococcus bovis. Así que, igual, esta de acá es una pregunta de sus exámenes pasados. Así que sí se tienen que aprender los factores de riesgo de cada uno de los cositos que les mencioné. Ahora, leucemias y linfomas. Entonces, ¿todo claro con el cáncer de colon, chicos? Para pasar. Sí. Sí, todo claro. Perfecto. Ya, ahora, ¿qué va a hacer la leucemia? Esta va a ser la proliferación neoplásica clonal de blastos. Acuérdense de esto. Ya, dice blastos en el enunciado, piensen de frente en leucemia. Estos blastos van a estar en más del 20% en lo que es la médula ósea y estos van a producir pancitopenia con posterior invasión de sangre periférica y otros tejidos. Esta proliferación clonal se va a dar en los precursores de células hematopoyéticas que van a causar una capacidad reducida para diferenciarse de los elementos celulares más maduros. Y como consecuencia va a generar, obviamente, acumulación de los blastos leucémicos o formas inmaduras en la médula ósea. Y también en lo que es en la sangre periférica y en otros tejidos. Con una reducción variable de lo que es los glóbulos rojos, las plaquetas y granulocitos maduros normales. Acuérdense de esto. Les ponen reducción de glóbulos rojos, reducción de plaquetas y blastos. Ya tienen todo, leucemia. Ahora, con respecto a la epidemiología, este va a ocupar el 13º lugar respecto a la incidencia y el 10º respecto a su mortalidad. Y aquí la leucemia más común en adultos va a ser la leucemia mieloide aguda. No se olviden de esto. Leucemia mieloide aguda más común en adultos. Y la más frecuente en niños va a ser la leucemia linfoblástica aguda. Ojito ahí. Si les ponen adultos, mieloide aguda. Si les ponen niños, linfoblástica aguda. Ahora, con respecto a los síntomas. Generalmente van a conllevar lo que es fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, también puede haber lo que son sangrado, infecciones a repetición, niveles elevados de LDH y ácido úrico. Y en algunos casos también puede presentar lo que son hematomas. Ahora, con respecto a la leucemia mieloide crónica. ¿Qué va a ser esta? Esta va a ser un síndrome mieloproliferativo crónico clonal y se va a caracterizar por un aumento exagerado de la serie mieloide con marcada leucocitosis. Acuérdense de eso, leucocitosis. Y esta va a ser lo que es la más frecuente de todas las leucemias crónicas y como característica importante encontramos lo que es el cromosoma Filadelfia y o el reordenamiento que BCR-ABL. Ojito ahí. Y bueno, algunas manifestaciones de esta leucemia mieloide crónica van a ser las constitucionales, que ya todos conocemos, que son, puede haber disnea, desfuerzo, astenia, fiebre o sudoración. Y aquí lo más importante de esta leucemia mieloide crónica con respecto a sus manifestaciones es que puede presentar lo que es una hepatoesplenomegalia. Ojito ahí. Mieloide crónica, hepatoesplenomegalia. Voy a poner aquí. Hepatoesplenomegalia. En esta de aquí. Y también puede haber lo que es un síndrome anémico, diátesis hemorragia, dolores óseos, entre otros. Ahora, con respecto al linfoma. Estos van a ser neoplasias del sistema linfoide que asientan preferentemente en lo que son los ganglios linfáticos y van a incluir obviamente los que son el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Ahora, con respecto a su epidemiología. El linfoma no Hodgkin va a ser el más común, o bueno, va a ser más común que el linfoma Hodgkin, acuérdense de eso. Y bueno, va a estar en lo que es el linfoma no Hodgkin en el puesto 11 con respecto a su incidencia y mortalidad, y el linfoma no Hodgkin diré en el puesto 11 con respecto a su incidencia y mortalidad, y el linfoma Hodgkin en el puesto 26 con respecto a su incidencia y mortalidad de igual forma. Ahora, con respecto al linfoma no Hodgkin.
Este consiste en un grupo diverso de neoplasias malignas de lo que es el tejido linfoide y van a derivar de diversas formas de expresión clonal, como vemos aquí. Pueden ser progenitores de células B, también de T, células B maduras, células T maduras o de células natural killer. Algunas complicaciones lo que es el linfoma no Hodgkin. Vamos a tener compresión de la médula espinal, taponamiento pericárdico, puede haber lo que es también una hipercalcemia y esto va a ser considerado como un síndrome paraneoplásico. Síndrome paraneoplásico. Puede haber también obstrucción de la vena cava superior o de la vena cava inferior. Puede haber hiperleucocitosis, síndrome de lisis tumoral y obstrucción intestinal. Ahora, con respecto al linfoma Hodgkin. Estas van a ser neoplasias linfoides en las células malignas de Hodgkin o también llamadas Red Stember. Ojito ahí. Entonces, una vez que me digan también Red Stember, ya pensamos en linfoma Hodgkin, ¿ok? Ahora, con respecto a la clínica, tenemos que va a haber lo que es fiebre, diaforesis, pérdida de peso, prurito, adenopatía, sobre todo, importante esto, astenia y también puede haber enfermedad extraganglionar. Ahora, con respecto al tratamiento. El tratamiento se va a basar tanto en lo que es la radioterapia y la quimioterapia. Esta radioterapia se usa solo en estadios muy favorables con masas localizadas y en el caso de la quimioterapia, los dos esquemas más usados va a ser el ABVD y el MOP. Ojito ahí. Entonces, si le... Ay, no estaba en resaltador. Ya. Estos, ojito aquí. Si les ponen cuáles son los dos esquemas más usados en la quimioterapia o no sé, seleccione un esquema utilizado en el linfoma Hodgkin como quimioterapia, pueden escoger cualquiera de estos dos. Pero el más usado en sí va a ser el ABVD. No se olviden de eso. Este es el más usadito. Ahora, entonces, sabiendo esto, dice, paciente varón de 18 años con proliferación neoplásica clonal de blastos en médula ósea que produce pancitopenia con posterior invasión de sangre periférica y otros tejidos. El diagnóstico más probable es... Leucemia. Leucemia. Perfecto. Dice blastos, ya les dije. Piensen, una vez que dice blastos en médula ósea, leucemia. Piensen en eso de frente. Ahora, corresponde a síntomas de leucemia. ¿Todas las anteriores? Sí. Perfecto. Eso. Los moretones sobre todo van a aparecer en lo que son los niñitos, acuérdense de esto, niños. Los demás sí en adultos. Bien. Complicaciones del linfoma no Hodgkin. Compresión de la médula espinal. Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque no va a producir hipocalcemia, va a producir todo lo contrario, hipercalcemia. Y tampoco va a producir hipoleucocitosis, va a producir hiperleucocitosis. Así que revisen eso también de las complicaciones del linfoma Hodgkin, porque también fue una pregunta del examen parcial. Ahora, cáncer infantil. ¿Todo claro con leucemias y linfomas? Porque en cáncer infantil también vemos leucemias y linfomas, pero yo no los voy a mencionar porque ya lo hemos visto. ¿Todo claro? Sí. Sí, Charlie, todo claro. Perfecto. Entonces vamos a pasar a esto. Aquí lo que me parece más importante y con lo que pueden sacar varias preguntas es con estas imágenes. Por ejemplo, se sospecha de lo que es leucemias, tumores de huesos y de linfoma abdominal si es que el niñito tiene lo que es un dolor persistente en huesos y abdomen. Luego, si es que el niñito tiene fiebre sin causa o por más de una semana, se puede sospechar de leucemia, sarcoma de Ewing y linfoma. Si es que el niñito tiene moretones o sangrado de nariz o encías, como les mencioné, leucemia. Esto de aquí va a ser característico. Moretones, sangrado de nariz o encías, leucemia. Crecimiento tumoral o de ganglios, se puede sospechar lo que es un linfoma o un rhabdomiosarcoma. Aquí. Si el niñito presenta picazón en el cuerpo sin lesiones en la piel, se sospecha de lo que es un linfoma cutáneo. Si presenta lo que es cansancio fácil, palidez y anemia súbita,
leucemia también. Luego, la pérdida de peso, linfoma de Hodgkin, bueno, que la pérdida de peso va a estar presente en casi la mayoría de los cánceres. Luego, si es que el niño presenta lo que es dolor de cabeza y vómitos por la mañana por varios días, tumor cerebral. Y por último, si es que el abdomen del niñito crece rápidamente, podríamos estar ante lo que es un tumor de Wilms, un hepatoblastoma, un neuroblastoma y un linfoma abdominal. Y por último, si es que la infección no mejora, podríamos estar ante lo que es una leucemia, un linfoma, un sarcoma de Ewing y una histiocytosis. Esto de aquí, de verdad, les juro que pueden venir varias preguntas de estas imágenes, porque ya pues están resumiendo lo que son los síntomas de cada una de las enfermedades. Ahora, vamos a hablar del retinoblastoma. Este va a ser un tumor maligno que se va a originar en las células primitivas de lo que es la retina. No se olviden de esto, retina. Células primitivas de la retina. ¿Y cuál va a ser la clínica? En este caso vamos a tener lo que es la leucocoria, que es el reflejo blanco de la pupila, y este va a ser el signo de presentación más común. Acuérdense de eso. Leucocoria, el signo de presentación más común. Una mami se va a dar cuenta que su hijito tiene retinoblastoma con el momento de tomarle una foto. Clic. Al momento del flash ve la foto y ve que su ojito está blanco. Y esto obviamente va a ser lo que es la leucocoria. Entonces va a ser el signo más común, como se les menciona. Y bueno, luego también vamos a tener lo que es el estrabismo. Y esta va a ser una desviación ocular y es el segundo signo de presentación más frecuente. Y por lo habitual se va a correlacionar con lo que es el compromiso macular. Entonces el primer signo más frecuente del retinoblastoma va a ser la leucocoria y el segundo va a ser el estrabismo. Y por último, dentro de la clínica también vamos a tener lo que es la aniridia, que viene a ser la falta de iris. Eso es con respecto al retinoblastoma. Ahora, con respecto al tumor de Wilms. Este va a ser un tumor maligno de origen embrionario del riñón. Y dentro de la clínica vamos a tener lo que es fiebre, astenia, pérdida de peso. Puede presentar también hematuria por lo que es el daño renal. Puede haber lo que es un tumor abdominal, que es muy común y doloroso. Puede haber circulación colateral, como vemos aquí. Y puede haber también lo que es dificultad respiratoria por metástasis pulmonar. Entonces, como yo no voy a hablar de la leucemia y del linfoma porque ya hemos hablado de eso y porque se relaciona bastante. Solo tendrían que revisar algunas cositas, pero creo que no creo que les vengan. Así que igual, revísenlo, no se olviden. Entonces, vamos con esta pregunta. Dice, niña de 6 meses es traída a consulta presentando leucocoria, aniridia y estrabismo. Se sospecharía de... Un retinoblastoma. Ajá, perfecto. ¿Cuál era el segundo signo más común del retinoblastoma? Estrabismo. Estrabismo. ¿Y el primero? Leucocoria. Perfecto, no se olviden de eso. No se olviden de eso. Ahora, niña de 3 años pálido y con múltiples moretones, ha tenido resfríos, es decir, y diarreas frecuentes en las últimas 3 semanas, es decir, infecciones a repetición, se queja de dolor óseo y ha sufrido convulsiones. Se puede sospechar de... Leucemia. Leucemia. Correcto. Moretones, como les dije, bueno, es característico de lo que son las leucemias en los niñitos, no se olviden de eso. Como dice, ha tenido resfríos y diarreas frecuentes, ya estamos a lo que es infecciones a repetición, y también le sumamos lo que es el dolor óseo, entonces ya podríamos sospechar de leucemia. Entonces pasamos al cáncer de próstata. ¿Todo claro, chicos, con el cáncer de infantil? Como les dije, las imágenes son lo que más pueden venir de ahí y las que más van a relacionar. ¿Todo claro? Sí. Ya, entonces pasamos al cáncer de próstata. Ya. Con respecto a su epidemiología, es el cuarto cáncer más frecuente en el mundo y va a ocupar el 8º puesto con respecto a su mortalidad. No se olviden de esto. Luego, dentro de los factores de riesgo, los 3 principales van a ser lo que es la edad, el antecedentes familiares y la raza. Y bueno, refiriéndonos a esto,
a partir de lo que es los 50 años, va a empezar a producirse de por sí solo un agrandamiento prostático. Y este agrandamiento obviamente va a ser benigno, llamándose lo que se conoce como hiperplasia prostática benigna. Y si es maligno, se conoce ya como cáncer de próstata, ¿no? Y es importante recordar que la población más afectada de cáncer de próstata suele aparecer entre los 65 a 75 años. Luego, la historia familiar también forma parte de un riesgo importante. En este caso, necesito que me presten atención. Si el padre o el abuelo han tenido cáncer de próstata, cualquiera de los dos, no los dos, cualquiera de los dos, puede haber 2 veces más el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y si ambos, ya sea el abuelito, no, bueno, los dos, el abuelito y el papá han tenido cáncer de próstata, va a haber lo que es 11 veces más de padecer lo que es cáncer de próstata del paciente. Y por último, la raza negra afroamericana tiene más posibilidades de desarrollar lo que es el cáncer de próstata. No se olviden de eso. Estos van a ser los 3 principales factores. La edad, más de 50 años, antecedentes familiares, el abuelo o el papá, dependiendo de quién, de si ambos o solo uno, va a ser de 2 a 11 veces. Y por último, la raza negra. No se olviden de eso. Y también dentro de estos vamos a tener lo que es la obesidad y el tabaquismo, pero ya van a ser secundarios. Y bueno, dentro de los síntomas. En etapas iniciales, en sí no va a presentar síntomas, es decir, los pacientes van a ser asintomáticos y el diagnóstico en la mayoría de los casos va a ser incidental. Puede ser por alguna ecografía que se hizo y ¡pum!, salió. O también por lo que es un chequeo general, ¿no?, por el tacto rectal. Y bueno, en sí los síntomas van a aparecer en lo que son los estadios avanzados y estos son los síntomas urinarios irritativos y obstructivos. Como síntomas irritativos tenemos a lo que es la poliaquiuria, que es las repetidas veces de ir al baño, y sobre todo se va a presentar en lo que es la noche, y esto se conoce como nicturia. Y si hablamos de síntomas obstructivos, tenemos lo que es el pujo para conseguir la micción, la demora para efectuarla, el chorro más delgado, un chorro bífido, es decir, partido, goteo miccional, entre otros. Y un síntoma muy importante, sobre todo en personas jóvenes que, bueno, todavía tienen una vida sexual activa, va a ser la disfunción eréctil. No se olviden de eso. O sea, ya un paciente joven que no debería tener ese problema y lo tiene, ya podríamos sospechar de, y más aún tiene lo que es un factor de riesgo de una historia familiar de cáncer de próstata, podríamos sospechar ya de lo que es un cáncer de próstata en un paciente joven. Con respecto al diagnóstico, se debe realizar lo que es una correcta historia clínica, buscando lo que son los factores de riesgo, los antecedentes familiares, obviamente, un dosaje de antígeno prostático específico, más conocido como PSA. Este antígeno prostático específico va a tener una vida media de entre 2.3 días a 3.2, no se olviden de eso. Un estudio de imagen, ya es una ecografía, un tacto rectal, y para confirmar todo el diagnóstico del cáncer de próstata, por último, se solicita lo que es una biopsia. No se olviden de eso. La biopsia siempre va a ser confirmatoria del cáncer. Ay, perdón. Ya. Entonces, pongamos un ejemplo. Llega un paciente, les dice que tiene antecedentes de un familiar con cáncer de próstata. Se le toma el antígeno prostático específico y tiene, para esto recordar que el valor normal del antígeno prostático específico va a ser menos de 4. Pero este obviamente va a variar de acuerdo a la edad, pero el normal va a ser menos de 4. Y tiene, obviamente, se le realiza lo que es el PSA y tiene un antígeno prostático más de 4. Se le realiza también lo que es una eco transrectal y va a ser sugestiva de lo que son nodulaciones y o lesiones vascularizadas. Y al tacto rectal se realiza y se puede identificar anormalidades en el tamaño, forma y estructura. Entonces, si tenemos un paciente con esas características, vamos a sospechar que podemos estar ante un cáncer de próstata y obviamente vamos a solicitarle lo que es una biopsia. Como ya les dije, la biopsia va a ser el paso confirmatorio. Aquí. Es importante que recuerden en esta tablita que los niveles de PSA deben ser medidos como descarte o tamizaje a partir de los 50 años. Y el tacto rectal se puede realizar a partir de los 45. Se puede realizar antes de los 45 si es que existe algún factor de riesgo, es decir, si es que hay familiares que ya han tenido cáncer de próstata.
Y a partir de los 40 años, si los pacientes presentan cáncer de próstata hereditario, o sea, confirmado. Y aquí, en este flujograma, vamos a ver el PSA y el tracto rectal. Estos van a ser ampliamente relacionados. Estos van a ser las dos principales herramientas para el diagnóstico. En sí, el PSA va a ser un arma fundamental, pero cabe recalcar que esta no solo se va a elevar ante lo que es una enfermedad maligna, sino también se puede elevar por enfermedades no oncológicas, como es el caso de la prostatitis, de una hiperplasia benigna de próstata, ante un tacto rectal. El tacto rectal también puede elevar el PSA, una eyaculación también la puede elevar, y el cateterismo, entre otras, ¿no? Y bueno, en sí podemos determinar con esto que no toda elevación del PSA va a ser debido a una causa maligna. Por lo tanto, aquí vamos a seguir este flujograma. Debido a que no toda elevación del PSA se va a deber a una causa maligna, tenemos que seguir este flujograma para poder realizar lo que es una biopsia prostática. Entonces, cuando los niveles de PSA están entre 4 a 10, existe una sospecha de cáncer y se solicita otra herramienta llamada índice de PSA, la cual va a realizar lo que es el cálculo de PSA libre y el PSA total. Si los valores son menos del 20% o menos de 0.2, esto es indicativo de lo que es una biopsia prostática. Y cuando los niveles de PSA se encuentran más de 10, esto no supone realizar otro tipo de estudio y de frente se va a realizar lo que es una biopsia prostática. Y en cuanto al tacto rectal, si es que clínicamente existe la sospecha de encontrar lo que es un área dura, indurada, en la próstata se pide lo que es de frente también una biopsia prostática. Así que ojito ahí, no se olviden de esto. Entre 4 a 10 se pide el índice de PSA. Si es menor a 20, biopsia prostática. Si es mayor a 20, no. Luego el PSA, si es mayor a 10 de frente, se le solicita lo que es una biopsia prostática. Y el tacto rectal, solo si es que hay una sospecha de cáncer de próstata, obviamente a través del tacto, ¿no? Ya. Entonces, dice, paciente de 70 años que presenta lesiones óseas múltiples sospechosas de metástasis. Usted amplía la anamnesis y el paciente refiere disminución del chorro urinario, dificultad para iniciar la micción, nicturia y dolor pélvico. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable? Hiperplasia benigna de próstata. En Cáncer, sí, no sé. cáncer de próstata. ¿Sabes por qué? Porque ya es un paciente de 70 años. Entonces ya está dentro de lo que es, ¿cómo se llama? El rango, ¿no? Eran mayores de 50 y acá dice múltiples lesiones de metástasis. Entonces ya no podríamos estar sospechando de una hiperplasia benigna de próstata porque ya sospechamos de una metástasis. Entonces ya sería más un cáncer. Así que ojito ahí. Y bueno, tiene todos los síntomas que les mencioné, ¿no? De lo que es el cáncer de próstata. Cáncer de próstata. Y bueno, es necesario para el diagnóstico de cáncer de próstata. Biopsia. En sí, todo va a ser necesario, pero la biopsia va a ser el que confirma, no se olviden de eso. La biopsia confirma y bueno, sí va a ser necesario, pero en sí de aquí todas se tiene que hacer una buena historia clínica, se tiene que hacer un correcto examen rectal y bueno, también se debe medir lo que es el PSA. No se olviden de eso, como les mencioné. Si no se mide el PSA, obviamente no podemos realizar una biopsia sin antes medirlo y tampoco sin antes hacer un examen rectal. Ojito ahí, así. Así que ojito ahí. Todas son correctas, sería en este caso. No se olviden que la biopsia va a confirmar el diagnóstico, sí. Ahora dice, son síntomas del cáncer de próstata en estadio avanzado. ¿Todas? Exacto. Todas, porque les mencioné que al inicio el cáncer de próstata no daba síntomas, era asintomático. Entonces ya cuando estaba en estadios avanzados ya podíamos presentar todos los que vemos aquí. Ay, chicos, se me muere mi batería. Ya. Ahorita me paro. Ya. En un paciente de 70 años con tacto rectal normal y PSA en 8, ¿usted indicaría una biopsia? Sí. Acuérdense del flujograma ese. El índice es menor de 20. Ah. No, pues, sí se le echó.
Perfecto. Si el PSA es menor a 20 va a 0.2. ¿Y cuándo se solicitaba de frente una biopsia? Cuando el PSA se encontraba en más de Más de 10. Es de 10 nanogramos. Ahora, ya chicos, pasamos a los dos últimos temas. No creo que se me acabe mi batería, porque no sé dónde estará mi cargador. Ya. Manejo del dolor y cuidados paliativos. En sí, estos temas son más teóricos, son más para memoria, no creo que venga mucho, porque a mí me vino creo que dos preguntas, y son las que he puesto. Así que, ya. Entonces, vamos a hablar sobre el dolor. En el momento del diagnóstico de una neoplasia, entre lo que es el 30 y el 50% de los pacientes va a presentar dolor, y en estadios avanzados va a llegar a lo que es un 70 y 90%. En pacientes con cáncer avanzado, el 70% va a tener origen en lo que es la progresión misma del cáncer y el 30% en lo que es el tratamiento y patologías asociadas que pueden estar, ¿no? Aquí, recordar, lo más importante, el dolor oncológico va a ser un dolor crónico. No se olviden de eso, no se olviden por nada del mundo de eso. Dolor oncológico, dolor crónico. Entonces, con respecto al tratamiento, como les dije, esto no creo que venga, así que estos son los dos puntitos que pueden venir más, según yo. Tratamiento. En base a lo que es la clasificación de la escala del dolor simple, ante un dolor leve va a estar indicado lo que es el tratamiento con lo que viene a ser paracetamol, aspirina y AINES. Estos medicamentos presentan lo que es techo terapéutico, por lo que no se debe exceder la dosis máxima. Luego, el incremento de dosis no produce lo que es mejor efecto analgésico en estos casos. Acuérdense de esto. Tienen techo y obviamente si es que le aumentamos la dosis no va a generar ningún efecto beneficioso al paciente. Obviamente porque tiene un techo. Y luego, ante lo que es un dolor moderado, se puede beneficiar de tratamiento con opioides menores, como es el caso de la codeína o el tramadol. Y aquí es importante recalcar que el tramadol tiene efectos adversos muy frecuentes, por lo tanto debemos asociarlo con algún sintomático, como es el caso del dimenhidrinato o lo que es el ondansetron. Acuérdense de eso. Y bueno, este se utiliza en conjunto con analgésicos no opioides, como es el caso de los AINES, y va muy bien porque tiene efectos sinérgicos, entonces se potencian ambos. Y luego, ante lo que es un dolor severo, el paciente requiere tratamiento con opioides mayores, como es el caso de la morfina, el fentanilo o la oxicodona, y este no va a tener techo analgésico, es decir, a mayor dosis va a tener mayor efecto. El único problema de estos de aquí, de estos opioides mayores, es que los pacientes van a generar lo que es una resistencia y cada vez van a necesitar más dosis para poder calmar su dolor. Entonces, ese es el único problemita con estos opioides mayores. Y aquí al costadito vemos lo que es la tabla, la escala analgésica de la OMS, y vemos aquí que en el escalón 1 se utilizan los analgésicos no opioides, es decir, los AINES, y a la cabeza va a estar lo que es el paracetamol, a veces también se va a utilizar lo que es el metamizol, y se pueden utilizar también en conjunto con coanalgésicos. Si no se logra controlar el dolor con lo que es el escalón 1, pasamos al escalón 2, donde se utilizan opioides leves, como es la codeína y el tramadol, más también el uso de coanalgésicos unidos al escalón 1. Y si es que no se logra controlar el dolor en el escalón 2, se pasa al escalón 3, donde se usa opioides potentes, como es el caso de la morfina, la oxicodona, el fentanilo y la metadona, más también con analgésicos unidos al escalón 1. Y por último, si es que no se logra controlar el dolor hasta el escalón 3, se pasa al escalón 4. Y aquí va a usarse lo que son métodos invasivos, como el bloqueo de nervio, para lo que es disminuir el dolor del paciente, obviamente. Aquí. Importante esto. ¿Qué son los cuidados paliativos? Voy a leer su definición. Son acciones enfocadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares que se enfrentan a problemas relacionados con enfermedades amenazantes para la vida, mediante lo que es la prevención y alivio del sufrimiento a través de la identificación oportuna e impecable evaluación y tratamiento del dolor, de problemas físicos, psicológicos y espirituales. Entonces, teniendo esto en consideración, sus objetivos van a ser el alivio del dolor y control de los síntomas, afirmación de la vida y considerar la muerte como un proceso natural. Entonces, no la va a prolongar, no la va a adelantar, simplemente
va a considerarla un proceso normal. Luego también un objetivo va a ser ningún intento por acelerarla o retrasar la muerte, como les mencioné. Dice intenso, perdón. Luego, integración de aspectos espirituales y psicológicos en el cuidado del paciente. Esto va a ayudar mucho al paciente, sobre todo sus creencias que tiene, bueno, hacerle como que seguir, ¿no? Seguir la corriente, a pesar de que tú no tengas las creencias del mismo paciente. Eso también ayuda bastante en los cuidados paliativos. Y por último, hay que generar un sistema de apoyo dirigido a los pacientes para vivir de la manera más activa que sea posible dentro del ámbito que conlleve. Estos van a ser los objetivos. También memorícenlos porque también preguntan. Y aquí por último tenemos lo que es la Carta de Praga, y en esta se urge a los gobiernos a aliviar lo que es el sufrimiento y a reconocer a los cuidados paliativos como un derecho humano para toda la población. Entonces, habiendo dicho esto, el dolor oncológico se caracteriza por ser un dolor Crónico. perfecto. No se olviden de eso. Documento en el que urge a los gobiernos a aliviar el sufrimiento y reconocer a los cuidados paliativos como un derecho humano. La Carta Praga ¿De 2012. eso? ¿Qué? Pesito. Carta Praga del 2012. Esas son las dos únicas preguntas. Bueno, la primera la inventé, pero esta fue la única pregunta que me vino en el parcial. Y de ahí en otros exámenes pasados no he visto más preguntas sobre cuidados paliativos y manejo del dolor. Entonces, ya, pasamos al último tema, que es principios de cirugía en cáncer. Aquí tampoco no he visto ninguna pregunta en ningún examen pasado que tengo, y por lo tanto, lo único que les voy a sugerir de verdad es que se memoricen cada principio. Solo la primera partecita, lo que está de negrito, que es esto de aquí que les voy a leer. Ay, mi batería. Ya, el principio 1. Solo se puede afirmar que un paciente tiene cáncer cuando existe una biopsia que así lo confirme. El principio 2, todas las biopsias deben dirigirse a la identificación del tumor primario. El principio 3, todos los pacientes deben ser estadificados. El principio 4, el primer intento del tratamiento debe ser siempre curativo, no se olviden de eso. Sobre todo cuando se realiza biopsias hay que tener cuidado en qué cicatriz se va a dejar para luego posterior sacar todo lo que es el tumor, ¿no? Luego el principio 5, la resección inicial debe ser planeada para obtener márgenes libres de forma tridimensional y evitar violar los límites anatómicos del tumor. El principio 6, la resección debe incluir el territorio linfático de drenaje. El principio 7, en todos los casos se debe intentar mantener la función y la estética sin que esto comprometa la resección oncológica y se deben hacer todos los intentos para la reconstrucción inmediata de los defectos anatómicos. El principio 8, tratamiento multimodal. El principio 9, las recurrencias deben ser tratadas cuando exista posibilidad de control de la enfermedad. Y el principio 10, si no es posible curar, siempre es posible paliar. Y bueno, chicos, eso sería todo. Ha sido un poquito larguita la clase, pero espero que me haya dejado entender y que les sirva para su examen. ¿Todo claro, chicos? Y Fanny, muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias. Un gusto, chicos. Gracias, Shirley. Si tienen alguna duda, les voy a pasar por el grupo lo que son los PPTs de las asesorías que normalmente yo hago. Y también les voy a pasar lo que es exámenes pasados. Está ahí en el Drive. Y nada, chicos, de verdad, muchísimos éxitos en sus exámenes. Espérate, pero no, todavía no se vayan. Tengo que pasarles el poste para ver cuánto me han entendido. Se los voy a pasar al grupo. Ay, ¿dónde estás? Aquí estás. Postes. Ya. Ya, chicos, no se olviden de hacerlo. Y si tienen alguna duda normal, me pueden escribir al WhatsApp y ya tratamos de resolver la preguntita de algún examen pasado. Y les voy a pasar el link de lo que es el Drive de asesorías, que están todos los PPTs. Buscar.
Ay, ¿dónde están? Se me pierden con tantos grupos. Y ya, ahora sí. Live. Ahí pueden encontrar el PPT de todas las asesorías hasta de la semana de parciales. Sí, antes de parciales. Ajá. Y ya pues chicos, entonces cuídense de verdad, éxitos en sus exámenes, no solo en el de ecología, sino en de todos. Ustedes van a poder, son unos capaces, son capaces de verdad, son inteligentes todos chicos. Y nada, rómpanla. Y no se preocupen, el programa no va a fallar, ustedes confíen en su máquina, tenganle fe chicos, no va a fallar ese programa. Así que de verdad un abrazo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Harley. Gracias, Harley. Gracias, Harley. Gracias, Gracias, Harley.